Muy bien, hoy nos vamos a sumergir en un tema que a todo fan del metal le encanta, las rivalidades. Ajá, esas historias que están llenas de drama, de tensión, de Y egos. que a veces, tristemente, terminan muy mal. Sí, la verdad es que aunque el metal se asocia a la hermandad, a esa pasión compartida, la historia nos demuestra que la competencia y las diferencias, bueno, pueden llevar a situaciones bastante extremas. Exactamente. Y hoy vamos a explorar eso. ¿Cómo es que la música, que es una forma de arte de expresión, puede acabar en tragedias? Bueno, hay que recordar que las rivalidades existen en todos los géneros musicales. Es cierto. Es natural que artistas con grandes egos, con visiones diferentes, choquen en algún punto. Pero el metal, quizás por la intensidad que lo caracteriza, por la pasión que genera, a veces amplifica estas rivalidades. Totalmente. Y ya que hablamos de intensidad, nuestro primer caso nos lleva al black metal noruego. Uf, sí. Barbie de Burzum contra Euronymous de Mayhem. Ahí es donde las cosas se ponen realmente oscuras. Oscurísimas. ¿Puedes contarnos un poco sobre el contexto de esta rivalidad? Claro que sí. La escena del black metal noruego en los 90 era como una olla a presión, Ya. llena de controversia, de violencia, incendios de iglesias, asesinatos, un ambiente general de nihilismo, de extremismo. En ese contexto, la rivalidad entre Vikernes y Euronymous era como una bomba de tiempo. Ambos eran figuras clave, súper importantes en la escena, pero con diferencias ideológicas muy fuertes. Euronymous era un defensor del satanismo extremo, de la violencia como parte integral del black metal. Y Vikernes, por otro lado, se inclinaba más hacia el paganismo y el nacionalismo noruego. O sea, sus diferencias iban más allá de la música, eran visiones del mundo totalmente opuestas. Increíble cómo algo que empieza en la música puede llegar a ese nivel de conflicto. ¿Crees que también había una lucha de poder ahí metida? Por supuesto, sin duda. Ambos querían ser el centro de atención, la figura dominante de la escena. Claro. Vikernes estaba ganando notoriedad rápidamente, eclipsando a Euronymous. Incluso se dice que Euronymous planeaba asesinar a Vikernes para recuperar el control. Wow. Eso ya es un nivel. Sí, bastante fuerte. Y por lo que tengo entendido, Vikernes se le adelantó. Lamentablemente sí. En 1993, Vikernes viajó a Oslo y apuñaló a Euronymous 23 veces en su apartamento. Madre mía. Un crimen que conmocionó al mundo y que marcó un antes y un después en la historia del black metal. Me imagino. Vikernes fue condenado a 21 años de prisión, la pena máxima en Noruega. La escena quedó marcada para siempre por este evento. ¿Te imaginas el impacto que esto tuvo en los demás músicos, en los fans? Es difícil de imaginar. Debió de ser un golpe devastador para todos. Una cosa que me intriga es cómo se reflejaban estas diferencias ideológicas en su música. Se puede escuchar la rivalidad en sus álbumes. Totalmente. La música de Burzum, por ejemplo, es fría, minimalista, con un enfoque en la atmósfera, en la crudeza. Refleja esa visión pagana y nacionalista de Vikernes. Mayhem, por otro lado, era más caótico, brutal, con letras que exploraban el satanismo y la oscuridad. Es como si su música fuera un reflejo de la personalidad de Euronymous. Es increíble cómo la música puede ser un reflejo tan potente de las creencias y la personalidad de un artista. Y aunque esta rivalidad terminó en tragedia, existen otras que, si bien no llegaron a ese extremo, sí tuvieron un impacto significativo en la historia del metal. Exacto. Un ejemplo perfecto es la rivalidad entre Dave Mustaine y Metallica. Una historia de expulsión, de venganza y, bueno, reconciliación. Esa es una que todos conocemos. ¿Puedes refrescarnos la memoria sobre los detalles? Claro, Dave Mustaine fue el primer guitarrista principal de Metallica, pero su adicción al alcohol y su comportamiento, digamos, agresivo, llevaron a su expulsión en 1983. Ajá. Justo antes de la grabación de Kill 'Em All, su álbum debut. Wow. ¿Qué crees que pasaba por la cabeza de Mustaine en ese momento? ¿Era pura rabia o ya se estaba gestando un sentimiento de rivalidad artística? Es difícil saberlo con certeza. Pero imagino que fue una mezcla de ambas cosas. Ser expulsado de una banda que él ayudó a crear, justo cuando estaban a punto de alcanzar el éxito, debió ser un golpe durísimo. Y ese golpe sin duda alimentó su deseo de venganza. Mustaine canalizó esa furia, ese resentimiento en la creación de Megadeth, una banda que se convertiría en uno de los pilares del thrash metal junto a Metallica. De hecho, muchos consideran a Megadeth como la respuesta de Mustaine a Metallica, una forma de demostrarles que se habían equivocado al echarlo. Y durante años la rivalidad entre ambas bandas fue feroz. Ataques en entrevistas, competencia por las listas de éxitos, una tensión constante entre Mustaine y sus antiguos compañeros. Totalmente. Y musicalmente también se puede apreciar esa rivalidad. Metallica en sus inicios tenía un sonido más crudo, más directo, mientras que Megadeth se caracterizaba por una mayor complejidad técnica y una temática lírica más oscura, más introspectiva. Es fascinante cómo una experiencia tan negativa como la expulsión de una banda puede convertirse en un motor creativo, en una fuente de inspiración para crear algo nuevo y poderoso. En el caso de Mustaine,
Esa energía creativa se vio amplificada por su deseo de superar a Metallica, de demostrar que era mejor que ellos. Exacto. Y en cierto modo, esa rivalidad benefició a ambos. Metallica se vio obligada a mejorar, a no dormirse en los laureles, mientras que Megadeth encontró su propia voz y se convirtió en una fuerza a tener en cuenta en el mundo del metal. Y a pesar de todo ese fuego y furia, con el tiempo la relación se fue suavizando. Sí, de hecho, llegaron a compartir escenario en 2011 durante el aniversario de Metallica. Una muestra de madurez por ambas partes. Aunque la rivalidad entre Mustaine y Metallica sigue siendo una de las más emblemáticas e influyentes en la historia del metal. Dos historias completamente distintas, pero con un denominador común, la rivalidad llevada al extremo. Me pregunto, ¿qué impacto crees que han tenido estas rivalidades en la música en sí? Esa es una pregunta muy interesante. Por un lado, la competencia puede impulsar la creatividad, la innovación. Piensa en la energía que Mustaine volcó en Megadeth para superar a Metallica. O en la forma en que la escena del black metal noruego se radicalizó en parte por la lucha por el liderazgo entre Vikernes y Euronymous. Pero por otro lado, también hemos visto cómo la rivalidad puede llevar a la destrucción, al odio e incluso a la violencia. Es una delgada línea entre la pasión y la obsesión, ¿verdad? Totalmente. La pasión es el motor que impulsa la música. Pero cuando se convierte en obsesión, en una necesidad de ser mejor que el otro a cualquier costo, es cuando las cosas se pueden salir de control. Y en el caso del black metal noruego, con esa atmósfera de nihilismo y oscuridad, la rivalidad entre Vikernes y Euronymous se vio amplificada por un contexto social y cultural muy particular. Sí, sin duda. No podemos analizar estos casos de forma aislada. Hay que tener en cuenta el entorno en el que se desarrollaron. En el caso del black metal noruego, la fascinación por la muerte, la violencia, lo oculto, creó un ambiente propicio para que la rivalidad entre Vikernes y Euronymous escalara a niveles trágicos. Claro, es como si la música en este caso reflejara una realidad social más amplia, una especie de malestar generacional que se canalizó a través del sonido extremo y las letras nihilistas. Exactamente. La música puede ser un reflejo de la sociedad, de sus miedos, sus frustraciones, sus aspiraciones. Y en el caso del black metal noruego, esa reflexión era profundamente oscura y perturbadora. Y aunque la historia de Mustaine y Metallica no terminó en tragedia, sí nos muestra cómo la ambición desmedida y la sed de venganza pueden llevar a una espiral de negatividad. Efectivamente. La expulsión de Mustaine Metallica fue un punto de inflexión en su vida, un evento que lo marcó profundamente y que alimentó su deseo de demostrar que se habían equivocado al echarlo. Y ese deseo lo canalizó en la creación de Megadeth, una banda que, si bien nació de la rabia y la frustración, logró construir su propio legado en el mundo del metal. Sin duda. Megadeth se convirtió en una fuerza imparable en el thrash metal, con álbumes icónicos como Rust in Peace y Countdown to Extinction. Pero esa rivalidad con Metallica siempre estuvo presente, como una sombra que los perseguía. ¿Hay algún ejemplo concreto en la música de Megadeth donde se pueda sentir esa rabia, ese deseo de superar a Metallica? Claro, tomemos como ejemplo Mechanics de Megadeth, que es una versión retrabajada de una canción que Mustaine escribió mientras aún estaba en Metallica, la cual ellos luego lanzaron como The Four Horsemen en Kill 'Em All. La versión de Mustaine es más rápida, más agresiva, con letras más explícitas. Casi como si quisiera decir, mira lo que puedes hacer con mi canción. Es un ejemplo de cómo la rivalidad puede impulsar a un artista a llevar su música al límite. ¡Wow! Eso realmente pinta una imagen vívida de la dinámica entre ellos. Y hablando de imágenes, ¿qué te parece si nos adentramos un poco más en el impacto visual de estas rivalidades? Me parece una excelente idea. Las imágenes y la estética son elementos cruciales en el metal y a menudo juegan un papel importante en la construcción de la identidad de una banda y en la forma en que se relaciona con sus rivales. Exacto. Y creo que en el caso del black metal noruego, la estética era especialmente importante. La imagen de los músicos con corpse paint, la atmósfera oscura y ritualística de sus conciertos, todo eso contribuía a crear una sensación de misterio y peligro que alimentaba la rivalidad entre las bandas. Absolutamente. El corpse paint, por ejemplo, era una forma de deshumanizarse, de crear una barrera entre el artista y el público. Era una forma de decir, no somos como tú, somos algo diferente, algo más oscuro, más peligroso. Y esa imagen, sin duda, contribuyó a la escalada de violencia en la escena del black metal noruego. Es como si la estética misma se convirtiera en un arma, en una forma de intimidar a los rivales y de reafirmar la propia identidad. Exacto. En el caso de Megadeth y Metallica, aunque no recurrieron a una estética tan extrema como el black metal, sí utilizaron imágenes que reflejaban su rivalidad. Por ejemplo, Bueno, en sus primeros años, Megadeth utilizaba una mascota, Big Rattlehead, un esqueleto con las orejas y la boca selladas, que representaba la censura y la opresión. Se podría interpretar como una crítica al sistema, pero también como una forma de diferenciarse de Metallica, que en ese momento tenía una imagen más comercial.
Es interesante cómo algo tan simple como una mascota puede tener tantas capas de significado, y creo que eso es algo que hace que el metal sea tan fascinante. Es una música que no teme explorar la oscuridad, la complejidad, la contradicción. Tienes toda la razón. El metal es un género que abraza la intensidad, la emoción, la provocación, y las rivalidades, con sus luces y sus sombras, son una parte integral de esa historia. Totalmente de acuerdo. Estas historias nos recuerdan que detrás de la música hay personas, con sus propias ideas, emociones, vulnerabilidades. Y a veces, en el fragor de la competencia, esas vulnerabilidades quedan expuestas, llevando a situaciones que nadie puede prever ni controlar. Es como si la música, en algunos casos, actuara como un amplificador de las emociones humanas, tanto las positivas como las negativas. Y en el caso del black metal noruego, con esa atmósfera de nihilismo y oscuridad, la rivalidad entre Vikernes y Euronymous se vio amplificada por un contexto social y cultural muy particular. Sin duda. Bueno, hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en las rivalidades del metal. Volveremos en un momento para seguir explorando este tema tan fascinante. No te vayas. Te esperamos. Y es que esa intensidad a muchos nos atrapa, ¿no? Pero decías, a veces la línea entre pasión y obsesión se difumina. Totalmente. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Estas rivalidades impulsaron o perjudicaron al metal? Es una pregunta compleja. Por un lado, no podemos negar que la competencia puede ser un motor de creatividad. Piensa en la rivalidad entre Megadeth y Metallica, cómo elevó el nivel del thrash metal en los 80 y 90. Si tantas bandas se esforzaron por superarse, experimentaron con nuevos sonidos, técnicas, temáticas. Sí, recuerdo haber leído que durante la grabación de Hecatas All, Metallica estaba obsesionada con la complejidad técnica de Rust in Peace de Megadeth. Querían demostrar que podían ser igual de virtuosos. Y eso los llevó a crear un álbum muy ambicioso, aunque algunos lo consideran un poco denso. Exacto. Y por otro lado, la obsesión por superar al rival puede llevar a la autodestrucción. En el black metal noruego vimos cómo la rivalidad entre Vikernes y Euronymous, alimentada por un ambiente de extremismo ideológico, terminó en un acto de violencia brutal. Es un recordatorio de que la música, por muy poderosa que sea, no está exenta de la influencia de las emociones humanas, en este caso, las más negativas. Y a veces esa influencia puede tener consecuencias devastadoras. Totalmente. Es como si la música, en estos casos, actuara como un espejo que refleja las partes más oscuras del alma humana. Y aunque la historia de Mustaine y Metallica no terminó en tragedia, sí nos muestra cómo la ambición desmedida y la sed de venganza pueden corroer el espíritu creativo. Claro, porque durante años esa rivalidad pareció consumir a Mustaine. En lugar de enfocarse en su propia música, se obsesionó con superar a Metallica. Sus declaraciones en la prensa, llenas de resentimiento, casi opacaban su talento musical. Es cierto. En sus primeras entrevistas, Mustaine parecía más preocupado por desprestigiar a Metallica que por hablar de su propia banda. Incluso algunas letras de Megadeth, como las de Set the World Afire, parecían dirigidas directamente a sus antiguos compañeros. Eso es lo que comentaba antes, ¿no? A veces pareciera que la necesidad de competir, de ser mejor que el otro, puede llegar a nublar el juicio y desviar el camino de un artista. Sin duda. Mira, y aunque en el caso de Mustaine, esa rabia eventualmente se transforma en combustible para su carrera, en otros casos puede ser un callejón sin salida. Y creo que eso nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo podemos, como fans, apreciar y disfrutar la música sin caer en la trampa de la rivalidad? ¿Cómo podemos celebrar la diversidad del metal sin alimentar la negatividad y la división? Esa es la clave, ¿verdad? Reconocer que la música en su esencia es un lenguaje universal que debería unirnos, no dividirnos. Exactamente. Y aunque las rivalidades son parte de la historia del metal, no debemos olvidar que lo que realmente importa es la música misma. Totalmente de acuerdo. Al final del día, lo que nos queda son las canciones, los riffs, las emociones que nos transmiten. La rivalidad puede ser un condimento, pero el plato principal es la música. Y hablando de platos principales, no podemos olvidar que tanto la escena black metal noruega como el thrash metal se convirtieron en movimientos globales, con miles de seguidores en todo el mundo. ¿Cómo crees que estas rivalidades influyeron en la expansión de estos géneros? Es interesante porque si bien las rivalidades pueden generar divisiones dentro de una escena, también pueden atraer la atención del público y despertar la curiosidad. En el caso del black metal noruego, la controversia que rodeaba la escena, los incendios de iglesias, los asesinatos, todo eso generó una fascinación un poco morbosa en la prensa internacional, lo que contribuyó a dar a conocer el género a un público más amplio. Es cierto, recuerdo que en los 90 las revistas de metal estaban llenas de artículos sobre la escena noruega. Se hablaba de una nueva ola de extremismo musical y eso atraía a muchos fans que buscaban algo más oscuro, más radical. Claro, era como adentrarse en un mundo prohibido, peligroso.
Y eso tenía un atractivo innegable para muchos. Y aunque la violencia que rodeaba la escena era condenable, no podemos negar que esa aura de misterio y peligro contribuyó a la mitificación del black metal. Bien, en el caso de Megadeth y Metallica, creo que la rivalidad también tuvo un efecto positivo en la expansión del thrash metal. Ambas bandas se convirtieron en referentes del género, inspirando a miles de jóvenes a formar sus propias bandas y a explorar los límites del sonido metal. Sin duda, la competencia entre ambas bandas elevó el estándar de thrash metal, empujando a otras bandas a superarse y a buscar su propia identidad dentro del género. Y esa explosión de creatividad dio lugar a una época dorada para el thrash metal, con bandas como Slayer, Anthrax, Testament, Exodus y muchas otras, creando música que aún hoy sigue siendo relevante e influyente. Es como si la rivalidad, canalizada de forma positiva, se convirtiera en un motor de innovación para todo un género musical. Exacto. Y aunque es importante reconocer los peligros de la rivalidad llevada al extremo, también es justo reconocer que en algunos casos puede ser un catalizador para la creatividad y la evolución musical. Y en última instancia, lo que realmente importa es la música que se crea, la conexión que se establece entre los artistas y sus fans y el legado que se deja para las futuras generaciones. Absolutamente. La música tiene el poder de trascender las diferencias, las rivalidades, las etiquetas. Es un lenguaje universal que nos conecta a todos a un nivel emocional profundo. Y creo que eso es algo que no debemos olvidar, especialmente en un mundo cada vez más polarizado y dividido. Totalmente de acuerdo. La música, en particular el metal, nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la misma pasión, la misma energía, la misma necesidad de expresarnos y conectar con los demás. Es una lección importante que podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en el mundo de la música. Sin duda. Al final del día, lo que realmente importa es la conexión humana, la capacidad de construir puentes de entendimiento y de celebrar la diversidad que nos enriquece como sociedad. Y hablando de conexión humana, creo que es hora de pasar a la última parte de nuestra inmersión, donde exploraremos un poco más a fondo el lado humano de estas rivalidades. ¿Te parece? Por supuesto, al final, detrás de todo ese sonido, las guitarras distorsionadas, las voces guturales, hay personas, con sus propias historias, sus miedos, sus sueños. Exacto. Y a veces creo que es fácil olvidar eso cuando nos dejamos llevar por esa narrativa de la rivalidad, por la idea de nosotros contra ellos. Es cierto, a veces la prensa, los fans, incluso las propias bandas, contribuyen a crear esa atmósfera de confrontación. Sí, recuerdo haber visto entrevistas en las que Mustaine hablaba de Metallica con un resentimiento que se palpaba, incluso décadas después de su expulsión. Y claro, eso generaba reacciones en los fans. Se creaban bandos, se alimentaba una rivalidad que a veces se volvía tóxica. Claro, porque en el fondo todos buscamos pertenecer a algo, ¿no? A una tribu, a una comunidad. Y a veces esa necesidad de pertenencia se traduce en una lealtad ciega a una banda o a un artista, y eso nos lleva a demonizar a sus rivales. Es como si la música, en vez de unirnos, nos separara. Exactamente. Y creo que es importante ser conscientes de eso, de cómo nuestras propias emociones pueden influir en la forma en que percibimos la música a los artistas. Totalmente de acuerdo. No se trata de negar la rivalidad, porque como hemos visto puede ser un motor de creatividad. Se trata de no dejar que nos consuma, de no permitir que la negatividad nos impida apreciar la música en toda su riqueza y diversidad. Claro, porque al final lo que realmente importa es la conexión que establecemos con la música, las emociones que nos despierta, la forma en que nos hace sentir vivos. Y hablando de sentirnos vivos, ¿recuerdas algún momento en tu vida donde la música te haya ayudado a superar una situación difícil? Una pérdida, un desamor. Pues claro, como a muchos, la música ha sido una compañera constante en mi vida. Una fuente de consuelo en los momentos difíciles. Recuerdo que durante mi adolescencia, cuando me sentí incomprendido solo, la música metal era mi refugio. Las letras agresivas, la energía de los conciertos me hacían sentir parte de algo más grande, de una comunidad que me aceptaba tal como era. Es increíble cómo la música puede tener ese poder, ¿no? De hacernos sentir menos solos, de darnos una voz cuando sentimos que no la tenemos. Absolutamente. Y creo que eso es algo que deberíamos celebrar, la capacidad de la música para conectar con nuestras emociones más profundas y para ayudarnos a sanar. Totalmente. Y creo que eso nos lleva de vuelta a la idea central de este Deep Dive, las rivalidades en el metal. Aunque hemos explorado casos donde la rivalidad se descontroló, también hemos visto ejemplos de cómo la competencia puede ser un motor de creatividad, de cómo puede elevar el nivel de la música y generar un impacto positivo en el género. Exacto, lo importante es encontrar el equilibrio. Entender que la rivalidad no tiene por qué ser sinónimo de odio o destrucción. Puede ser un desafío, una motivación para superarse, siempre y cuando se mantenga dentro de los límites del respeto y la deportividad. Y creo que esa es una lección que podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en la música.
Aprender a competir sin perder de vista el objetivo final, que es crear algo nuevo, algo que nos inspire, que nos haga vibrar. Totalmente. Y recordemos que al final todos somos parte de la misma comunidad, la comunidad de los amantes de la música, y esa comunidad es lo suficientemente grande para albergar una gran diversidad de estilos, de ideas, de visiones. Exactamente. Y aunque las rivalidades siempre existirán, esperemos que las futuras generaciones aprendan de los errores del pasado y encuentren la manera de canalizar esa energía competitiva de forma positiva para que el metal siga evolucionando y expandiéndose sin perder su esencia, su poder y su capacidad de conectar con nuestras emociones más profundas. Muy bien dicho. Y a ti que nos escuchas, ¿te has visto envuelto en alguna rivalidad musical? ¿Qué opinas de la influencia que tienen en la creatividad y la evolución del metal? Déjanos tus comentarios, nos encantaría conocer tu punto de vista. Y así concluimos nuestra inmersión en las rivalidades del metal. Esperamos que este viaje te haya brindado nuevas perspectivas y te haya inspirado a reflexionar sobre el poder de la música, tanto para unir como para dividir. Hasta la próxima.